sorprender que existan vidas que aún no sepan. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, leámoslo una vez más, los dos versículos, una vez más. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú nos hables, nos enseñes y nos edifiques. Todo esto para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Démosle gloria al Señor ahí sentaditos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mutearon los. Si no mutean, la guitarra golpea, los parlantes golpean. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un zumbido ahí, ¿se fijan? Baje un poquito el mío, mi hermano. Quizá donde está golpeando con el micrófono del hermano Juan. Gloria a Dios. A ver, hermano Juan, siéntese ahí abajito del micrófono, del parlante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí muteó algo que... No, todavía está el zumbido. Cállese ahí, mi hermano, a ver si es el parlante, por favor. Ahí en ese asiento. Siéntese ahí. Gloria a Dios, que está tocando con su micrófono. Súbeme un poquito más ahora. Gloria a Dios. Ahí está, ¿ves? Si es ese es el micrófono. Bien, gloria sea al Señor. Ahí sí. Bien, en la clase anterior vimos que el problema que se encuentra en la iglesia para la obediencia de los principios y los valores cristianos que pueden convertir nuestro carácter en un carácter cristiano, es que aunque muchos de nosotros sabemos la palabra de Dios, no la practicamos como lo señalaba Mahatma Gandhi. ¿Se recuerdan que vimos a Mahatma Gandhi, que fue impactado por el Sermón del Monte, pero le preguntaron por qué no era cristiano? Y él dijo, no, porque a pesar de que me ha impactado la vida de Jesús y sus enseñanzas han transformado mi vida, los cristianos normalmente no hacen lo que Dios
les dice. Entonces, vimos que había un conflicto señalado por Gandhi. Esto también lo vimos, es producto de que su pueblo endurece su corazón ante la voluntad de Dios y la desobedece. Pero también lo provoca el poco sentido que tienen los cristianos sobre el deber y la identificación con esta voluntad que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, se provocaba porque se endurece el corazón al oír. ¿Se recuerdan? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso lo leímos el culto anterior en el Salmo. Pero también el poco compromiso y el poco sentido de deber obedecer que tenemos como creyentes. Por eso es que Gandhi realizaba esta crítica para la iglesia. Se ha mencionado también en la clase anterior que por esto algunos solo dejan de hacer algo por un momento para comenzar a hacer otra cosa. Y esto, fíjese bien, es lo que ha pasado en las iglesias. La gente empieza a venir a la iglesia y deja de hacer lo que hacía en el mundo para hacer lo que se hace en la iglesia. ¿Se fijan? Yo les puse el ejemplo de un ladrón. El ladrón que viene a la iglesia deja de robar. ¿Para qué? Para empezar a asistir a los cultos. Pero ¿cuál es el problema de eso? Es que cambian una cosa para hacer otra, pero sin una transformación interna. Es decir, ellos no se apropian de los principios. Por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. ¿Pero por qué al cabo de un tiempo vuelven a robar? Porque los principios no se insertaron en su mente. ¿Se fijan? Y esto nos pasa constantemente a nosotros, porque normalmente hacemos algo para cambiarlo por otra cosa. Y muchas personas piensan que eso es el convertimiento, ¿ve? Porque antes robaba y ahora ya no robo. Sin embargo, el convertimiento no se trata de dejar de hacer algunas cosas para empezar a hacer otras. Porque si no hay una transformación en la esencia del ser humano, entonces cuando venga el conflicto, ¿qué va a hacer ese ladrón? Va a volver a robar. Porque no tiene principios, solo está viviendo de una manera. Está haciendo algunas cosas que antes no hacía. Es decir, es simplemente un cambio de hacer algo por hacer otra cosa. ¿Se fijan? Muchos se engañan en algún momento con esto pensando que así están agradando a Dios. Pero llega el momento de la prueba, de la dificultad, que demuestra que en realidad no han sido transformados y que los principios cristianos no están insertados en su mente. ¿Cómo lo podemos notar? Por las reacciones que tienen frente a los momentos de dificultad. ¿Se fijan? Esa es la idea. Perdón. Entonces, esto no es hacer una cosa por otra, porque pronto desertan y vuelven atrás. Pues a pesar de que en ocasiones queremos aceptar los mandamientos de Dios, no hemos dejado que esos mandamientos cambien nuestra esencia. ¿Se fijan? Escúchelo bien. Estableciendo su voluntad como principios de vida cristiana, ¿ya? O como valores de nuestra vida creyente. Esto nos introduce en un mundo de falsedad religiosa, que es lo que tanto el Señor Jesucristo criticó. Fariseos, hipócritas. ¿Y se recuerdan qué significaba hipócrita? Hipócritas es que saben actuar. ¿Y por qué el Señor los reconoce como actuando? Porque saben que están actuando, pero por esencia, por dentro, no son lo que están haciendo. Eso es la crítica del Señor. Por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de inmundicia. Y es que el reino de los cielos no le interesan los actos que realicemos externamente si es que por dentro no concuerdan. Escúchelo bien, lo vuelvo a repetir. Al reino de los cielos no le importan los actos que efectuamos externamente si no concuerdan con lo que por dentro somos. ¿Se fija? Es decir, el ladrón puede no robar y comenzar a venir a la iglesia, pero por dentro seguir siendo un ladrón. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque cuando la situación lo amerite, él practicará el principio establecido. Y no se olvide que tanto los principios como los valores generan carácter. Es decir, nos van a dar medidas de acción. Cómo yo reacciono va a basarse en ese principio y en ese valor, no en lo que estoy haciendo. Por eso, algunos de ustedes quizás habrán sorprendido más de alguna vez cuando una situación difícil le apareció
y no reaccionó como cristiano. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí por lo menos sí. Y es ahí donde me doy cuenta que tengo que dejar que Dios moldee esas partes. ¿Por qué razón? Porque si no he actuado como cristiano en esa área, al momento de la dificultad, es porque no está insertado el principio y el valor que se debía aplicar en ese momento. Y todavía está insertado el valor del mundo. Fíjese bien. Parece que a veces reaccionamos de malas maneras. Ahora, la pregunta que se nos viene es la siguiente. ¿Qué es lo que logra solucionar estas problemáticas? El corazón endurecido, el poco sentido del deber, el cambiar un hacer por hacer otras cosas sin la transformación interna. ¿Qué es lo que logra cambiar esto? ¿Cuál es nuestra solución? ¿Cuál es la solución a este problema? Porque estoy seguro que algunos que cometen estos errores en su corazón tienen la necesidad de que estas situaciones cambien. Pero ¿cuál es la solución? Fíjese que las Escrituras, en estos textos que hemos leído de Juan, capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5, en una relación interesante entre la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, nos muestra la salida. La Escritura nos dice que se debe dar un paso para lograr solucionar las problemáticas mencionadas. Y este es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Fíjese bien, nacer de nuevo. Es importante entender que en el relato que hemos leído, Jesús está llevando una conversación con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Es un principal y también un maestro de la sinagoga. Esto es importante, ¿por qué? Porque para llegar a ser un maestro de la sinagoga, por lo menos tenía 25 años estudiando las Escrituras y poniéndolas en práctica. Fíjese bien, y poniendo en práctica los mandamientos. Vamos a leer por favor el capítulo 3, versículo 1 y el 10 para que veamos quién era Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1 y 10. Un principal de la sinagoga y un maestro de Israel. Por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se fijan? Un principal entre los judíos. La palabra principal viene de Rosh, una cabeza, un líder dentro de la sinagoga. Pero también es un maestro entre los judíos. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? A este personaje tan relevante, Jesús le va a presentar una cláusula importante de que todos nosotros tenemos que conocer. Y es interesante porque cuando Nicodemo llega donde Jesús, es amable. Jesús recibe amablemente a Nicodemo. Hola, Señor, le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. En ningún momento lo está tratando mal. Pero el Señor no le dice ni hola, ¿cómo estás, Nicodemo? Bienvenido, welcome to my house. Sino que de inmediato le dice, si no naces, de inmediato, sin establecer ninguna conversación intermedia entre el saludo de Nicodemo y las palabras de Jesús, Él le dice, si no naces de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es importante para Jesús y que era imperante que Nicodemo conociera y entendiera bien esta realidad espiritual. Entonces a este personaje se le presenta una cláusula importante de conocer. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Ahora, escuchen bien esto, por favor. La palabra ver, que menciona Juan en el versículo 3, en griego se lee idein, y proviene de jorao. Esto es lo importante. Y significa ver, mirar, pero también percibir o estar atento a. Me gustó esa frase, porque jorao no solo es ver, sino también percibirlo. Y dentro de percibir también se describe como entender el reino. ¿Se dan cuenta?
De hecho, por eso también se traduce como prestarle atención, estar atento a. Es decir, que si nosotros no nacemos de nuevo, no podremos ver, mirar, percibir, entender o estar atento a lo que el reino nos dice. ¿Se da cuenta? Entonces, se necesita nacer de nuevo para poder percibir, poder ver o prestarle atención al reino de los cielos. ¿Se recuerdan la enseñanza del martes anterior? Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como vuestros padres, que lo endurecieron en Masá. Ahora, para no endurecerlo, para no cerrarlo, tenemos que entenderlo, comprenderlo, percibirlo y prestarle atención. Pero el Señor dice que nadie puede hacerlo si no nace de nuevo. Ahora esto es preocupante, porque si nosotros no tenemos esta capacidad, lo que debiéramos hacer es rogarle al Señor que nos dé un nuevo nacimiento. Y ojo, que John Wesley, que fue el padre del avivamiento en Inglaterra, John Wesley es el padre también y fundador de las iglesias metodistas, de donde luego vienen los metodistas pentecostales y finalmente los pentecostales. John Wesley fue a predicar toda su vida, porque era hijo de anglicanos. Su madre, Susana de Wesley, le había enseñado el evangelio desde pequeño. Su padre fue un pastor y de hecho él, John Wesley, fue librado de la muerte. Le llamaban un tizón sacado del infierno porque su casa se quemó y Dios le salvó la vida, lo cuidó y lo protegió. Cuando él fue creciendo con esta experiencia, más las enseñanzas de su madre, él se volvió un predicador, un evangelista. Ahora, cuando comienza a predicar y a evangelizar, también comienza a prepararse en los institutos bíblicos y llega a dar clases en la universidad. Y levantan un movimiento que se llama el movimiento de santidad. En este movimiento donde él estaba predicando, en uno de sus viajes a predicarle a los Pieles Rojas, él vuelve y se da cuenta que lo único que ha aprendido es que él mismo tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces nosotros creemos que por llevar toda la vida en la iglesia ya hemos nacido de nuevo. Pero es posible que algunos hayan cambiado de hacer algunas cosas para hacer simplemente otras sin la transformación interna. Porque no debo desconocer esta realidad. Algunos simplemente quieren escapar del mundo y del mal que les genera. O quieren venir a refugiarse en el Señor. Pero igual como lo hicieron las masas que seguían al Señor. ¿Se recuerdan? Iban detrás de Él por los beneficios. Pero cuando Él comenzó a decirles que lo siguieran, negándose a sí mismo, las multitudes lo abandonaron. Y eso pasa normalmente en las iglesias. Cuando tenemos que ser llamados a negarnos, es cuando decimos, hasta aquí, Señor, tus beneficios ya no me sirven tanto. Wesley entiende que su desafío ahora es nacer de nuevo, que él mismo, después de tanto tiempo de servirle, no ha nacido de nuevo. ¿Y por qué? Porque él se encuentra con un pastor moravo que le hace la pregunta, ¿has nacido de nuevo? Y él dice, yo creo que sí. Y le dice, ¿tienes la evidencia del Espíritu Santo que arde en tu corazón para decir que has nacido de nuevo? Y él dice, yo creo que sí. Sin embargo, la misma biografía de John Wesley nos muestra que él no tenía esa certeza y que desde ese momento él comienza a buscar su nuevo nacimiento. Y es la palabra de Dios junto al Espíritu Santo en el que, fíjese bien, estando atento Wesley, le genera en su corazón el nuevo nacimiento. Él dice que estaba escuchando Romanos 1:16, que dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces su corazón arde y él entiende que Dios le ha dado el nuevo nacimiento. Ahora fíjese que esta era una persona que servía al Señor, que predicaba, que ganaba alma, pero que no había nacido de nuevo. Eso se lo mostró precisamente este pastor moravo. A Nicodemo se lo muestra Jesús. Por eso es tan importante. Este es un maestro, está toda su vida dedicado a la enseñanza. Toda su vida ha estado en las sinagogas, en el templo, en el Sanedrín. Pero cuando el Señor le habla de esto,
no tiene idea a qué se refiere. Por eso cuando en el versículo 10 el Señor lo llama maestro, le dice, ¿eres tú maestro y no sabes estas cosas? De hecho le dice, ¿cómo tú siendo maestro no puedes percibir estas cosas? ¿Qué sería si yo te hablo de las cosas celestiales? Mire qué interesante. Entonces a este personaje se le presenta esta cláusula. A pesar de su carrera religiosa, tú debes nacer de nuevo. Porque ninguno que nazca no podrá ver, mirar, percibir o prestarle atención a este reino. Entonces se necesita nacer de nuevo para poder ver, percibir y prestarle atención al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? El texto bíblico usa la frase genese anosen. Genese anosen. Que más que nacer de nuevo, se debiera traducir nacer de arriba. Porque la palabra anosen significa de arriba, no de nuevo. Fíjese bien, nacer de arriba. Es decir, que debe ser Dios el que les entregue un nuevo nacimiento, un cambio de esencia. Fíjese, aquí está la cuestión del reino. Un cambio de esencia, no de conductas. Se los vuelvo a repetir. El reino lo que hace es impartirnos una vida que nos cambie la esencia, lo que somos por dentro. Es un nacimiento espiritual generado por el Espíritu de Dios y que se otorga a quien cree que Jesús es el Señor, el Cristo y el Hijo de Dios. No solamente el Salvador. Fíjese que Juan no le interesa mostrar que quien reconozca a Jesús lo acepte como Salvador para ser salvo. No, a él le interesa reconocerlo como Cristo el Señor y como el Hijo de Dios. Leamos el 3:16 de Juan y luego vamos al 20, 30 y 31 de Juan, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahora, ¿qué es lo que tienen que creer de Jesús? Vamos al 20, 30 y 31, el mismo evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, ¿se fijan? ¿Qué es lo que tiene que creer Nicodemo? De hecho, él se lo dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Pero qué tiene que creer? Que es el Cristo y el Hijo de Dios. Y ambos conceptos involucran el señorío de Dios, porque la idea del Cristo está en relación a una realeza. Él es el rey, Él es el señor, Él es el amo y Él es el jefe. De hecho, fíjese que la idea de rey y de señor, en cuanto al mesianismo, tiene que ver con que Dios pone en su trono terrenal a un humano para reinar a través de él. Es decir, que quien reconoce el mesianismo del Hijo, reconoce su señorío. Y fíjese que en Malaquías el Señor pregunta, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi obediencia? ¿Se dan cuenta? Por eso lo vamos a ver después en San Juan, que quien dice reconocer su señorío, tiene que manifestar obediencia. En el versículo 30 y 31 dice también Hijo de Dios, es decir, no puede reconocer solo su naturaleza humana, sino que también es el Señor y Dios. Fíjese bien, es decir, no solo es un humano puesto en el lugar de Dios, sino que es Dios mismo tomando su trono en esta tierra. Además, en el versículo 5 del capítulo 3, Juan añade que tampoco podrán entrar en el reino. Es decir, que no pueden ser parte de él. Si no comprenden el reino, si no perciben el reino, si no están atentos al reino, no podrán tampoco entrar en este reino. Y se fijan que aquí concuerda con lo que hemos visto en algunas ocasiones con Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. No todo aquel que dice Señor, Señor, porque ese es el primer paso. Y de hecho ese paso es el que más fácil se cumple. Todos nosotros llegamos aquí y decimos, tú eres mi Señor. O cuando oramos, ¿cómo le decimos? Señor. Y ese es el primer paso. Reconocimiento del señorío.
Pero el segundo paso, ¿cuál es? Hacer su voluntad. Y Juan, fíjese, que es un evangelio que se escribe 50 a 70 años después de la muerte de Jesús. Es decir, ya la teología de la iglesia ha avanzado. La reflexión y la comprensión de su sacrificio han evolucionado demasiado. Y Juan no cambia el concepto de Mateo. La gente tiene que creer, reconocer y obedecer. Lo dice también Juan en el año 90 después de Cristo. Ahora, frente a esta cláusula, podemos decir desde el aspecto positivo que si se nace de nuevo, pongámoslo ahora en la parte positiva, si no se nace, no se puede ver, percibir ni entrar. Pero si se nace de nuevo, es entonces donde se rompe el problema. Nuestro corazón deja de endurecerse y comenzamos a recibir el sentimiento y el razonamiento de un deber. Es cuando recién empiezo a entender que tengo un deber con Dios. De hecho, normalmente a los que nacen de nuevo y comienzan a venir a la iglesia, se les nota mucho, porque siempre quieren hacer algo para el Señor. ¿Les pasó a usted cuando empezó a venir a la iglesia? Uno siempre tiene ganas de hacer algo para el Señor, porque se nos inserta el chip del deber, de un deber con Dios. Ahora, eso es lo que canalizamos nosotros los líderes, que ese deber se enfoque correctamente hacia la gloria del Señor. Algunos abusan de eso y se aprovechan de ese deber para manipular o para qué, para subyugar a los hermanos. Pero no, un verdadero líder jamás va a manipular ni subyugar a un hermano. No pueden hacerlo. Lo que tienen que hacer es tomar ese sentido de deber y explotarlo. Porque ese deber normalmente va de la mano con su propósito y su llamado. Fíjese bien qué lindo es eso. Entonces, la cláusula, cuando se pone en el lado positivo, nos permitirá, si nacimos de nuevo, ver, percibir y prestar atención y también entrar al reino de los cielos o ser parte de él. Esto es lo que soluciona el problema del corazón duro y el poco compromiso con el deber de un carácter cristiano. Sin este primer paso, no es posible cambiar nada y nos vamos a dedicar toda la vida a dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Y eso no es lo que Dios espera de ustedes. Dios no espera que usted deje de hacer algo y empiece a hacer otra cosa. No, Dios espera que los principios le cambien el espíritu y el alma, lo transformen. George Whitefield, que era un predicador al aire libre en la ciudad minera de Bristol, en Inglaterra, lugar donde también predicó John Wesley, llevaba más de 10 días predicando en la calle y lo único que se dedicó a hablar fue del nuevo nacimiento. George Whitefield levantaba una carpa al aire libre donde caían 10,000 personas y les predicaba todos los días, de lunes a lunes les predicaba. Y hubo un momento en el que estuvo 10 días predicando del nuevo nacimiento y él decía, tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Y una persona se le acercó y le dijo, hermano Whitefield, ¿por qué ha predicado los 10 días el mismo mensaje? Todos los días ha predicado que debemos nacer de nuevo. Y George Whitefield lo quedó mirando y le dijo, porque deben nacer de nuevo. En Chile, en 1909, cuando se generó el llamado avivamiento pentecostal, se cree que las personas estaban en la iglesia orando cuando el Espíritu de Dios descendió. De pronto, les venía el nuevo nacimiento. El Espíritu los transformaba al instante en medio de la oración. Y sentían tanta culpa de haber fallado a Dios que se levantaban, iban a reparar lo que habían hecho mal y luego volvían a la oración. Porque la historia dice que se sentían incómodos de seguir orando y estando en la casa del Señor, porque el Espíritu Santo los amonestaba de tal manera que no podían estar en la presencia del Señor sabiendo que le habían fallado. Algunos, esto lo dice en el libro de William Hoover, el avivamiento pentecostal, se cree que se paraban e iban a pedirle perdón a las personas que habían ofendido o de quienes habían hablado mal y salían a pedir perdón si es que le habían hecho algún daño a alguna persona. Y después que les pedían perdón, volvían a la iglesia a seguir en la presencia del Señor. Me llama la atención que hace algunos meses atrás
en Auschwitz, en Asbury. ¿Se recuerdan que salió por todas las redes sociales en Asbury? Avivamiento pentecostal. Los hermanos llevan una semana en la iglesia. ¿Y qué pasó después? Y a veces uno se ve medio negativo enfrente a estas cosas, porque andaban todos celebrando avivamiento, avivamiento para todo el mundo. Había avivamiento en Asbury, 7, una semana, 2 semanas, todos en la iglesia llorando y mostraban gente hablando lengua, otros llorando. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Han sabido algo de Asbury? ¿Han escuchado algo del avivamiento de Asbury? Fíjese que cuando el avivamiento se derramó por primera vez en Gales, recorrió la India, llegó a Chicago, impactó a Chile. Pero no lo impactó para que la gente dejara de hacer algo y empezara a hacer otra cosa, sino que hubo una verdadera transformación. Las personas comenzaron a arrepentirse y sus vidas fueron cambiadas por el poder de Dios. Digo esto ¿por qué? Porque nosotros somos pentecostales y nos gusta sentir al Señor. ¿A quién no? Pero si sentimos al Señor y no permitimos que nos transforme, quedamos en el camino de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estos ejemplos pueden ser muy pequeños y abordar solo un área de nuestras vidas, pedir perdón, el tema del robo, etcétera, etcétera. Pero el nacimiento del Espíritu nos ayuda a solucionar todas las áreas de la misma. Mire qué interesante. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, Pablo nos señala que es el Espíritu el que nos lleva a vivir la vida espiritual y hace morir la carnal. Vamos a Romanos 8:13. Fíjese que aquí dice que por el poder del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu? Porque aquí voy a hablar solo del Espíritu. No se olviden que la nueva vida la da el Espíritu. Ahora, esto es una cuestión interesante porque cuando Dios creó al ser humano, le creó un alma, le creó un espíritu y lo puso dentro de este cuerpo. Y entonces dice la Biblia que llegamos a ser un alma viviente. Pero la vida que Dios nos da ahora es la vida autoexistente de Dios. Es decir, Dios nos da de su propia vida, no algo creado. Él toma de lo que Dios es y deposita en nosotros. Por eso es que somos habilitados para obedecer la voluntad de Dios. Cuando esa vida de Dios no está en nosotros, por obra y poder del Espíritu Santo, jamás vamos a hacerlo con la transformación esencial. Siempre va a ser dejar de hacer algo para hacer otra cosa, nada más. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios impartiéndonos la vida de Dios, es cuando se genera el nuevo nacimiento. Y por eso que vamos a hablar ahora de lo que pasa en la vida del creyente cuando ese Espíritu está presente. Romanos 8:13, fíjese bien. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta de qué le ayuda al Espíritu? A hacer morir las obras de la carne. Ahora dice, si andas en la carne, morirás. Mire qué simple, ¿ve? Y Pablo es el mensajero evangelístico más grande que ha existido en la historia. El mejor de los apóstoles en cuanto a las misiones. El que más habló y predicó de Cristo y de su amor. De hecho, él mismo dice que toda la ley se remite en el amor. Pero que este amor esté en la mente de Pablo no evita la realidad espiritual de quienes no caminan en el Espíritu. El que anda en la carne, ¿qué le pasa? Morirá, dice la Biblia. Está muerto. Mas si por el poder del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Esta es la idea, ¿se fijan? Es decir, ¿qué me ayuda a abrir mi corazón a Dios? Pues el Espíritu, que hace que yo muera a la carne y me disponga a mi deber con el Espíritu. Esa es la idea. En Gálatas, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 16 al 26. Mire, por favor, leámoslo todo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Porque aquí Pablo va a dar una orden a la iglesia de andar en el Espíritu.
y de no satisfacer los deseos de la carne. Y cuando habla de la satisfacción de la carne, va a mencionar qué es la carne para Pablo. Y va a hacer un contraste igual como lo hizo en la carta a los romanos, para poder manifestar lo que es estar en Cristo. Fíjese, y él va a relacionar andar en el Espíritu con estar en Cristo el Señor. Por favor, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Ven, por eso a veces cuesta, yo se lo he explicado. ¿Por qué cuesta obedecer a Dios? Porque la carne y el Espíritu van a tener una lucha. Siga, por favor. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Vaya lentito nomás para que los hermanos entiendan eso, porque esto es lo que es estar en la carne. Esto se genera cuando alguien no camina en el Espíritu. Y fíjese que no es culpa del pastor, de la iglesia, de la enseñanza, es culpa de que el hombre camina en la carne. Dice, cuando alguien está en la carne, manifiestas son sus obras. Y él describe las obras. Volvamos a leer del versículo 19, por favor, para que veamos la descripción de las obras. Todo esto aparece cuando alguien camina en la carne. Por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se fija? Ojo con eso, porque hay gente que piensa que aún practicando esto, yo voy a entrar al reino. ¿Qué dice aquí? Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Está en concordancia con Mateo, con Juan y con todo lo que hemos visto hasta ahora. Siga, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mira el contraste ahora, la diferencia. El que anda en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire ahora la explicación de Pablo, siga. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que dice la Escritura? Es claro los contrastes, ¿se dan cuenta, no? Lo que es andar en la carne, con un corazón endurecido, y lo que es andar en el Espíritu. Y fíjese que Pablo concuerda con Juan y Juan con Mateo en que el que anda en la carne no entrará en el reino. No importa que diga si ha creído en Jesús o no, tiene que manifestar esa transformación de vida para decir, ciertamente estoy en Cristo. Juan decía que los que dicen estar en Él deben andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. ¿Ven? En Efesios, capítulo 5, versículo 18, por lo mismo se nos aconseja, aunque más que un consejo es una orden, se nos ordena estar llenos del Espíritu y no de vino, donde hay disolución. Vamos a leerlo, por favor. Juan 5, 18. Perdón, Efesios 5, 18. Perdón. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Se fijan el consejo? Por lo tanto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Juan, fíjese bien, en el Evangelio, nos dice que el Espíritu, cuando estamos llenos, cuando tenemos la vida del Espíritu, nos llevará a toda verdad y nos hará saber todas las cosas de la verdad.
Mire qué linda es esta. Esta me gusta a mí. Juan 16:13, por favor. De hecho, aquí no le va a llamar el Espíritu Santo, sino el Espíritu de verdad. Y dice que ese Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. 16:13 de Juan, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese qué lindo. Es decir, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Esto es algo que lo vivía la iglesia antigua. Yo me recuerdo cuando iba a las iglesias, los hermanos dependían del Espíritu de Dios. Y sabe, recordaba, mientras hacía el sermón, que la iglesia primitiva, la iglesia antigua de los apóstoles, no tenía Biblia, no tenía el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué era lo que los guiaba? Literalmente lo que los guiaba era el Espíritu Santo, porque no tenían Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento. Claro que sí, como fundamento del cual luego se va a construir el Nuevo Testamento. Pero fíjese que el primer documento se elabora en el año 54 después de Cristo, es decir, 24 años después. ¿Y qué pasó esos 20 años? ¿Quién guiaba a la iglesia? El Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 13, por favor. Versículo 1 y 2. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Fíjese que el Espíritu Santo era el que levantaba incluso a los ministros. Por favor, vamos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire, ¿ve? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Mire la dirección. Por favor, siga. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién escogió a Pablo y a Bernabé? No fue un ministro, ¿se fija? Fue el Espíritu Santo que habló a los ministros. Por eso que también el Espíritu, y está bien el Espíritu, nos ayuda a ser guiados por Dios. Por eso se nos compara al viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque somos guiados por la voluntad de Dios. Juan capítulo 3, versículo 8. Luego vamos a saltar al 14:26. Juan capítulo 3, versículo 8. Se nos dice que somos guiados por el Espíritu. Así como el viento, que es guiado de un lugar a otro y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Juan 3:8, por favor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se fijan? No saben dónde viene y a dónde va. Y esta misma frase se la van a decir después a Pedro. A Pedro le dicen que va a llegar un momento en el que va a ser guiado por el Espíritu y va a ser como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, Dios va a ser el que va a determinar cómo los va a guiar. Juan también dice que el Espíritu no solo nos va a guiar, sino que nos va a recordar cuál es la verdad de Dios, cuáles son sus enseñanzas. Él nos va a recordar y nos va a enseñar todas las cosas. ¿Ven? Porque aquí uno empieza a abrir el corazón y empieza a sentir el deber, porque ahora el mismo Espíritu nos enseña. Juan 14:26, por favor, vamos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven? Les recordará y les enseñará. Es el Espíritu Santo. Finalmente Juan, en el capítulo 14, versículo 23, va a decir que el Espíritu es el que hace real la presencia de Dios en nosotros. Si obedecemos a esta guía y a esta enseñanza, si seguimos lo que Dios nos recuerda y nos enseña. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Ven? Entonces el Espíritu hace real la presencia de Dios en nosotros. La iglesia debe saber entonces que la forma de vencer la dureza del corazón, de generar un cambio de carácter, y pensar en el deber
de la voluntad de Dios es el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento se genera no solo cuando creo en Jesús, sino cuando confieso que es mi Señor, el Cristo y el Hijo de Dios, para recibir de Él la nueva vida. Fíjese bien, que es la prerrogativa mesiánica, que es acompañado por la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, se nos comparte la vida autoexistente de Dios. Por eso vivimos enseñados, guiados, orientados por Él, para llegar a la obediencia que traiga la plenitud de su presencia sobre nosotros. David, antes de ser ungido rey, mataba leones y osos y no tenía el Espíritu Santo sobre él. Tenía solamente obediencia. Pero todo eso se perfeccionó cuando fue ungido por el Espíritu de Dios. Así nosotros somos perfeccionados para ir más allá, no solo en un aspecto de obediencia, sino de transformación de la esencia de nuestro ser. Solo así atraeremos la presencia de Dios plena a nuestras vidas. Quiero terminar con estos versículos para que podamos ya volver a nuestros hogares. Leamos Juan 5:19. Fíjense que en estos 3 versículos que vamos a leer, Jesús está hablando. Es Jesús el que nos enseña cómo vivir esta vida en el Espíritu. Y Él dice algo que es impactante para mí y que vive todo aquel que ha recibido esta nueva vida. Y por eso que puede vivir la vida ética, la ética cristiana. Juan 5:19. Atentos para que después vean qué palabra se repite. Jesús la dice. ¿Solo el 19? Sí, solo el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Fíjese bien. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se fijaron? Una vez más, mi hermano, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gloria a Dios. ¿Se fijaron? Miren lo que concuerda en el 5:30. Vamos al 5:30, estamos ahí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Leámoslo una vez más, a ver si encuentran la concordancia. ¿Qué frase se repite? Una vez más. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Vamos a leer el último y ahí vamos a escuchar a ver quién entendió qué frase se repite. El 8:28. ¿Cuál es la frase que se repite? Esta segunda la dijo Jesús. Y la tercera también. Presten atención, por favor. Vamos. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cuál fue la frase que se repitió en los 3 versículos, mi hermano? Ya, el Padre, sí, apareció. ¿Más Ronald? La voluntad del Padre, pero hay una frase particular, ¿sí? Hacer, ya, pero es una frase, no solo una palabra. No hago nada si no lo veo del Padre. Exactamente. Yo no hago nada, está involucrada. Todo lo que ustedes dijeron, sí, estaban bien. Pero ahí está la frase que se repite. No hago nada por mi propia cuenta, sino solo lo que está en la voluntad del Padre. ¿Se fijaron? Ahora, esto es la vida del Espíritu. No hacer nada por nuestra propia cuenta, sino solo hacer lo que está en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor.
Cuando usted ore en su casa, ruéguele al Señor. Si usted no ha tenido el nuevo nacimiento y no ha enfocado su vida en la voluntad de Dios, dígale: Señor, ayúdame a nacer de nuevo. Dame el nuevo nacimiento y ayúdame a caminar en el Espíritu para ser enseñado, enseñada por ti, para no hacer nada por mi propia cuenta, sino solo lo que es tu voluntad. Si disponemos nuestro corazón a hacer su voluntad, la gloria de Dios en plenitud vendrá sobre esta iglesia. Escúchelo bien, por favor, no lo tome como una enseñanza más. Si nosotros nacemos de nuevo y caminamos en el Espíritu y no hacemos nada por nuestra propia cuenta, sino solo nos dedicamos a hacer lo que está en su voluntad, la plenitud de su presencia vendrá sobre esta iglesia. Y cuando hablo de esta iglesia me refiero también a usted, a su hogar, a su trabajo, a su familia y a todo lo que lo rodea. En ocasiones, no vivir en el Espíritu nos trae caos, destrucción y angustia. La única solución que tenemos es volver a la voluntad del Señor. Cierre sus ojos y hable un momento con el Señor. Y pídale al Señor que le ayude, porque sé, como dijo Pablo en Gálatas 5:16, que nuestro espíritu y nuestra carne luchan para hacer lo que debemos hacer delante del Señor. A veces está en juego nuestro placer,